Hermano, hermana, déjame hacerte una pregunta brutalmente honesta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de orar, trabajar y hacer lo correcto, tus finanzas siguen estancadas? ¿Por qué? Si Dios es dueño del oro y de la plata, muchos de sus hijos viven como si apenas alcanzaran para sobrevivir. Y no es por falta de fe. Tampoco es porque el cielo esté cerrado. La verdad es mucho más impactante que eso. Y cuando te la revele hoy, no solo entenderás por qué has estado limitado, sino que verás cómo cambiarlo, activando algo que ha estado delante de tus ojos todo este tiempo. Un código divino de abundancia que no fue diseñado para los ricos del mundo, sino para los hijos del reino. Un código que está escrito en las Escrituras, pero que fue ignorado, distorsionado o silenciado por siglos. Y que hoy, por primera vez, vas a comenzar a descifrar conmigo. Ahora bien, antes de continuar, déjame advertirte algo. Lo que estás a punto de escuchar no es prosperidad barata. No es el típico mensaje motivacional con frases bonitas. No es un curso de finanzas con pasos de ahorro. Esto va más profundo. Esto va al alma. Esto es la verdad espiritual que ha sido encubierta bajo doctrinas, tradiciones y mentalidades de escasez. Y cuando lo entiendas, nada volverá a ser igual. Mira esto. Abraham, Isaac, Jacob, José. Todos ellos vivieron una abundancia sobrenatural. Ganado, tierras, oro, cosechas multiplicadas, protección divina en tiempos de crisis. Pero no era solo riqueza terrenal. Era el resultado de caminar bajo principios divinos. Entonces, ¿qué pasó con nosotros? ¿Por qué generaciones enteras de creyentes viven en escasez, en deuda, esperando un milagro financiero que nunca llega? Porque se nos enseñó a creer en la salvación, pero no se nos enseñó el código del reino para activar la provisión. Se nos habló del cielo, pero se nos ocultó cómo vivir con el respaldo del cielo aquí en la tierra. Hasta hoy, déjame contarte algo personal. Hubo un tiempo en mi vida en que creía que la pobreza era una especie de humildad santa, que mientras más escaso estuviera, más espiritual sería. Pero la realidad me golpeaba cada vez que llegaba fin de mes. Oraba, ayunaba, servía, y sin embargo, el refrigerador seguía vacío. Hasta que, por gracia de Dios, descubrí lo que voy a revelarte en este video. Un patrón, un código, una línea invisible que conecta desde Génesis hasta Apocalipsis. La manera en que Dios transfiere abundancia a los suyos. Y no tiene que ver con suerte. Tiene que ver con obediencia, con mentalidad, con principios eternos que el mundo no conoce, pero que están escondidos en la palabra. Y si me permites, te voy a dar una pista. Este código no se activa solo con oraciones. Tampoco con decretos vacíos o repitiendo frases como soy próspero mientras tu corazón está lleno de miedo. Este código se activa cuando entiendes la diferencia entre pedirle a Dios que te bendiga y posicionarte para ser bendecido, entre ser un espectador del reino y convertirte en un administrador del reino. Porque aquí está la verdad cruda que nadie te dice. Dios ya soltó toda bendición sobre tu vida. Efesios capítulo 1 versículo 3 lo dice claramente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No dice te bendecirá, dice ya te bendijo. Entonces, ¿por qué no lo estás viendo? Porque la llave no es pedir más. La llave es activar lo que ya fue dado. Y eso es exactamente lo que voy a enseñarte paso a paso. Desde las riquezas de los patriarcas hasta las parábolas de Jesús. Desde el principio del diezmo hasta los decretos de Deuteronomio. No con teorías, sino con claridad bíblica y revelación práctica. Pero cuidado, este mensaje puede incomodar a algunos, especialmente a los religiosos que han sido entrenados para ver la pobreza como virtud. Pero yo no estoy aquí para complacer a los religiosos. Estoy aquí para liberar a los hijos. Hijos que han estado caminando en el desierto financiero, cuando Dios ya les entregó la tierra prometida. Hijos que están trabajando día y noche por migajas, cuando el pan está servido en la mesa del rey.
Hijos que no saben que su herencia no está en el sistema del mundo, sino en un pacto eterno con un Dios que no sabe fallar. Así que escucha con atención, porque si sigues viendo este video hasta el final, vas a recibir una revelación que puede cambiar tu economía para siempre. No porque tengas suerte, no porque des dinero a cambio, sino porque vas a alinear tu vida con los principios eternos del reino. Y cuando eso ocurre, cuando tu mente se renueva, cuando tu obediencia se activa, cuando tu fe deja de ser pasiva y se convierte en acción, entonces el cielo responde. Hoy estás aquí por un motivo. Esto no es casualidad. Este video llegó a ti como una señal. Dios está llamando a su pueblo a dejar de mendigar lo que ya fue conquistado, a dejar de orar como esclavos y empezar a caminar como herederos, a romper con la mentalidad de escasez y restaurar el diseño original de abundancia y dominio. Porque tú no fuiste creado para sobrevivir. Fuiste creado para gobernar, para multiplicar, para reflejar la gloria de un Dios que no escasea. Así que quédate conmigo hasta el final, y verás cómo se rompe el velo, cómo se revela el patrón, cómo se activa el código de riqueza oculta en la Biblia, el código que ahora, por fin, va a ser revelado. La prosperidad que vivieron los patriarcas no fue fruto del azar, ni de la suerte, ni de un sistema económico humano. Fue el resultado de una relación íntima con Dios y de un código espiritual que, aunque velado a los ojos naturales, sigue vigente para todo aquel que camina en obediencia y fe. Abraham, Isaac y Jacob no eran solo hombres ricos, eran portadores de una promesa que los conectaba directamente con la abundancia divina. Abraham recibió la orden de salir de su tierra sin saber a dónde iba. Pero no fue su lógica la que le abrió las puertas de la tierra prometida, fue su fe obediente. Caminó guiado por la voz de Dios, y en ese caminar se desató sobre él una bendición que lo hizo inmensamente rico en ganado, plata y oro. No se trataba de riqueza vacía, sino de una provisión alineada con el propósito celestial. El código de Abraham fue la fe inquebrantable, la obediencia radical y la confianza absoluta en el Dios de los cielos. Isaac, su hijo, heredó más que tierras. Heredó el entendimiento de que la bendición se activa incluso en medio de la escasez. Mientras todos huían del hambre, Isaac sembró en tierra de sequía y cosechó 100 por 1. ¿Cómo? Porque no siguió el modelo humano, sino el principio divino. No huyó como los demás, escuchó a Dios y obedeció. Su prosperidad no vino del entorno, sino de la cobertura espiritual que lo rodeaba. Fue bendecido porque caminó bajo un pacto. Jacob, el nieto de Abraham, nos muestra otro aspecto del código, la persistencia y la transformación interior. Su historia nos habla de un hombre que comenzó engañando, pero que terminó gobernando. Trabajó con manos fieles y un corazón cambiante, hasta que Dios lo encontró y lo quebrantó en Peniel. Desde ese momento, su nombre cambió, su identidad fue restaurada, y su bendición se multiplicó. Jacob prosperó no solo por su astucia, sino porque aprendió a depender de Dios, a alinear su carácter con el propósito divino. Estos tres hombres representan tres llaves de la prosperidad bíblica: fe, obediencia y transformación. Sus riquezas no eran solo materiales, sino espirituales. Su éxito no estaba atado a sistemas del mundo, sino a principios eternos. Hoy, ese mismo código está disponible para quienes decidan dejar su tierra de incredulidad, sembrar en obediencia, y luchar por su bendición como Jacob en el alba. Porque la prosperidad bíblica no es un fin, es un medio para cumplir el propósito de Dios en la tierra. Y quienes entienden esto, caminan bajo la cobertura del pacto que aún sigue vigente, el pacto de los patriarcas. El diezmo no es una simple práctica religiosa, ni una obligación impuesta por tradición. Es un principio espiritual que activa las leyes del reino en el área de la provisión. Es una llave antigua que abre puertas celestiales y desata la intervención directa de Dios en las finanzas de quienes lo practican con fe, gratitud y reverencia. Desde los tiempos de Abraham, el diezmo aparece como un acto voluntario de honra. No había ley, no había mandamiento, pero sí había un corazón agradecido.
Abraham reconoció que su victoria no provenía de su fuerza, sino de la mano de Dios, y entregó el diezmo al sacerdote del Altísimo. Este acto no fue una transacción, fue una declaración. Todo lo que tengo viene de ti y a ti lo devuelvo primero. Esa fue la raíz de su abundancia, saber quién era la fuente. El diezmo no es dar por temor a perder, es sembrar en reconocimiento al que todo lo multiplica. Es un grito espiritual que dice: Dios, confío más en el 90% bendecido por ti, que en el 100% sin tu respaldo. Es un acto de fe que rompe la maldición de escasez, que neutraliza la codicia, y que entrena el alma para vivir en generosidad. Cuando el profeta Malaquías habló de traer los diezmos al alfolí, lo hizo con una promesa poderosa: probadme en esto, y veréis si no abro las ventanas de los cielos. Dios se ata a su palabra. No promete devolver igual, promete hacerlo en medida buena, apretada, remecida y rebosante. No es solo cantidad, es calidad de bendición. Es paz, salud, oportunidades, dirección. Es la mano de Dios multiplicando lo que parecía poco, convirtiendo escasez en abundancia. Pero hay un detalle que pocos comprenden. El diezmo no se trata solo de dinero. Es un reflejo del corazón. Es un termómetro espiritual que revela a quien pertenece el primer lugar en tu vida. Quien diezma no es esclavo del dinero, es siervo del reino. Y cuando alguien honra a Dios con lo primero, Dios se encarga de llenar todo lo demás. El principio de la multiplicación divina no se basa en la lógica humana, se activa por la fe. Es entregar lo poco para recibir lo mucho. Es confiar en el Dios que multiplica panes, que hace brotar agua de la roca, que llena redes vacías después de una noche sin pesca. Cuando el corazón se alinea con este principio, los cielos se abren, y lo natural se rinde ante lo sobrenatural. Diezmar no es perder, es invertir en lo eterno, es sembrar donde no hay polilla ni ladrón que destruya. Es edificar un altar invisible que sostiene tus finanzas, tu casa y tu legado. Porque en el reino, todo lo que se entrega con fe, regresa multiplicado. Y quien lo entiende, nunca más vuelve a temer a la escasez. La Biblia no solo es un libro sagrado, es también el manual más completo sobre cómo vivir con sabiduría. Y eso incluye el manejo del dinero. En el libro de Proverbios, Dios dejó revelaciones prácticas, poderosas y atemporales sobre la verdadera inteligencia financiera. Mientras el mundo promueve el consumo, la deuda y la codicia, los proverbios enseñan el arte de administrar, multiplicar y honrar a Dios con cada recurso. Salomón, el hombre más sabio que ha existido, escribió principios que siguen vigentes y que separan al necio del entendido, al pobre del próspero, al que malgasta del que multiplica. No es la cantidad de dinero lo que determina el éxito financiero, sino el nivel de sabiduría con el que se gestiona. El sabio ahorra, el sabio prevé, el sabio no se deja llevar por la urgencia de momento, porque sabe que cada decisión económica tiene repercusiones eternas. Los proverbios nos alertan contra los peligros del endeudamiento, de la pereza, de la avaricia y de la imprudencia. Nos enseñan que quien trabaja con diligencia prosperará, que quien es generoso nunca carecerá, y que la riqueza que se obtiene con rapidez, sin justicia, terminará desvaneciéndose. La riqueza duradera nace de la honestidad, del esfuerzo y de una mentalidad gobernada por el temor de Dios. En un mundo donde muchos buscan atajos, Proverbios nos recuerda que la sabiduría construye sobre roca firme. La riqueza que viene de Dios no es solo material, es una combinación de paz, propósito, salud, dirección y estabilidad. Es la clase de abundancia que edifica generaciones, no solo cuentas bancarias. Porque la sabiduría no te da solo pan hoy, sino la semilla para que nunca falte el pan mañana. Los consejos financieros de Proverbios son semillas de eternidad. Nos llaman a vivir con orden, a honrar a Dios con nuestras primicias, a ser diligentes en lo poco y fieles en lo mucho. Nos recuerdan que el corazón debe estar por encima del bolsillo, que el contentamiento es más valioso que el oro, y que la verdadera riqueza está en vivir conforme al diseño divino. Cuando alguien toma estas verdades y las aplica,
su vida económica se transforma. No por magia, sino por obediencia. Porque la sabiduría no grita en la multitud, pero siempre recompensa a quien la escucha. En Proverbios está el mapa para salir de la escasez, para evitar errores financieros, y para vivir en una prosperidad que honra a Dios y bendice a otros. La sabiduría financiera bíblica no es un secreto, es una invitación abierta. Solo hay que tener oídos para oír, y manos dispuestas a actuar. Cuando Jesús hablaba del reino de los cielos, no usaba teorías complejas ni discursos inaccesibles. Usaba parábolas, historias sencillas, pero cargadas de verdad eterna. Y muchas de esas historias giraban en torno a un tema que toca el corazón humano, el dinero. Porque Jesús sabía que el dinero no es solo una herramienta, sino una prueba. Es una revelación del corazón, un termómetro espiritual, una oportunidad para demostrar fidelidad o para quedar atrapado por la codicia. En sus parábolas, Jesús no condena la riqueza, pero sí confronta al alma que la coloca por encima del propósito. En la parábola del joven rico, dejó claro que no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto de ti posee lo que tienes. Jesús expuso el peligro de un corazón aferrado a sus posesiones, incapaz de soltar para seguirle. No porque quiera vernos pobres, sino porque anhela vernos libres. En la parábola de los talentos, reveló un principio poderoso. Dios entrega recursos, dones y oportunidades según la capacidad de cada uno, y espera multiplicación. No espera que los escondas por temor, sino que los pongas a producir para su gloria. El que fue fiel en poco fue puesto sobre mucho. El que enterró lo que recibió, lo perdió todo. Porque en el reino, la abundancia está reservada para quienes actúan con fe y responsabilidad. Jesús también habló del mayordomo infiel. Una historia incómoda, pero reveladora. Porque enseña que Dios no nos mide solo por lo que tenemos, sino por cómo lo administramos. Cada centavo, cada decisión financiera, cada acto de generosidad o egoísmo está siendo observado. No por un juez impaciente, sino por un padre que anhela confiarte más, si demuestras que puedes manejar lo que ya tienes. Y en la parábola del rico insensato, Jesús lanza una advertencia que atraviesa los siglos. Necio, esta noche vienen por tu alma, y lo que acumulaste, ¿de quién será? Porque no se trata de acumular sin propósito, sino de usar los recursos como instrumentos de eternidad. La riqueza sin visión se convierte en carga. El dinero sin propósito se convierte en ídolo. Cada parábola de Jesús sobre el dinero nos enseña que la verdadera prosperidad no es cuánto posees, sino cómo usas lo que se te ha confiado. Que el reino de Dios no está en la cantidad, sino en la fidelidad. Que el dinero puede ser un siervo poderoso o un amo cruel, y que la diferencia está en el corazón del que lo maneja. Jesús habló de dinero no para enriquecer nuestras cuentas, sino para despertar nuestras almas. Porque quien entiende estas parábolas y las vive, descubre que la verdadera riqueza es obedecer al Rey, multiplicar lo que Él entrega, y vivir con una eternidad en mente. Solo así, el dinero deja de ser una lucha, y se convierte en una misión. La abundancia en el reino de Dios no responde a fórmulas humanas ni a sistemas económicos terrenales. No depende del país donde naciste, del sueldo que ganas o del apellido que llevas. La abundancia verdadera se activa a través de principios eternos que el cielo respeta y honra. Son leyes espirituales que no cambian con el tiempo ni con las circunstancias, y están reservadas para aquellos que deciden caminar bajo la mentalidad del reino. Dios no es indiferente a nuestras necesidades. Él es un Padre proveedor, pero también es un Rey justo que se mueve por principios y no por emociones. Quien quiere vivir en abundancia tiene que dejar atrás la mentalidad de víctima, de escasez, de sobrevivencia, y adoptar la mentalidad de hijo, de administrador fiel, de heredero. En el reino, no se trata solo de pedir, se trata de entender cómo funciona la economía celestial y alinearse a ella. Uno de los principios más poderosos es la gratitud, no como reacción, sino como una actitud constante. El que agradece lo poco, está listo para recibir lo mucho. Porque Dios no multiplica quejas,
Dios multiplica corazones agradecidos. También está el principio de la honra. Honrar a Dios con las primicias, con lo primero y lo mejor, no con lo que sobra. Porque lo que entregas en fe se convierte en semilla, y toda semilla en el reino está destinada a dar fruto multiplicado. Otro principio es la siembra en fe. Dar cuando parece que no hay. Sembrar cuando el terreno luce seco. Porque en el reino, la lógica es contracultural. El que guarda lo que tiene por miedo, lo pierde. Pero el que entrega con confianza, activa el río de provisión. Dios no es deudor de nadie. Y cuando alguien siembra en obediencia, el cielo responde con cosechas que no caben en graneros humanos. También está el principio de la generosidad. La abundancia no llega a quienes solo acumulan, sino a quienes se convierten en canales. Dios bendice con propósito. El que reparte, se multiplica. El que da, abre la puerta al fluir inagotable del reino. Porque en el reino, dar no es perder, es invertir en lo eterno, en lo invisible, en lo que trae recompensa tanto en la tierra como en los cielos. Y por último, el principio de confianza total. Vivir sin ansiedad, sin aferrarse, sin temor al mañana. Entender que el Padre cuida de los lirios, de las aves y mucho más de sus hijos. Cuando se confía en Él como fuente, y no en el trabajo como sustento, se desata una paz que trae provisión sin estrés. Porque en el reino, la abundancia no es un destino, es una consecuencia. Una consecuencia de vivir bajo principios que Dios ha establecido, y que siguen siendo tan poderosos hoy como cuando fueron pronunciados. Quien vive estos principios, no solo prospera, se convierte en evidencia viva de que el reino de Dios está en la tierra, y que la abundancia, cuando se activa con obediencia, no tiene límites. La verdadera pobreza no comienza en el bolsillo, comienza en la mente. La escasez no es solo la falta de recursos, es una forma distorsionada de ver la vida, una prisión invisible que ata decisiones, frena el propósito y ahoga la fe. Es una voz silenciosa que susurra: no puedes, no alcanza, no mereces. Y mientras muchos oran por abundancia, siguen caminando con cadenas mentales que los alejan del propósito de Dios. La mentalidad de escasez no tiene que ver con tener poco, sino con creer que nunca será suficiente. Es la actitud del siervo que enterró su talento por miedo, del joven rico que prefirió retener lo que tenía antes que caminar hacia lo eterno. Es el pensamiento de Israel en el desierto, que aún teniendo el maná caído del cielo, seguía deseando volver a Egipto. Porque no importa cuánto se posea si el corazón sigue siendo esclavo. Este enemigo no se combate con más dinero, sino con revelación. Porque si el alma no se transforma, cualquier bendición se convertirá en carga. La mentalidad de escasez sabotea oportunidades, minimiza dones y convierte la provisión en ansiedad. Es la responsable de que muchos rechacen nuevos comienzos por temor a perder lo poco que tienen. Es una jaula que bloquea la fe y desconecta del diseño de multiplicación que Dios ya estableció. El problema es que esta mentalidad se hereda, se normaliza, se disfraza de prudencia. Pero no es prudencia, es incredulidad. No es humildad, es temor. Y el temor jamás será tierra fértil para la abundancia del reino. Dios no opera en la mente del que duda, sino en el corazón del que cree, del que se atreve a dar un paso más allá de la lógica y camina sobre la palabra. Romper con esta mentalidad es un acto de guerra espiritual. Es mirar la cuenta vacía y declarar provisión. Es ver una puerta cerrada y seguir llamando. Es sembrar en medio de la sequía. Es declarar promesas aunque todo alrededor diga lo contrario. Porque cuando el alma se alinea con la verdad del reino, la escasez pierde poder. La mente se renueva, el corazón se expande, y lo que antes parecía imposible comienza a manifestarse. La mentalidad de escasez te hace mendigo en un reino donde eres heredero. Te hace cuidar migajas cuando el Padre ha preparado una mesa. Te hace esconderte cuando el cielo quiere exponerte para su gloria. Hoy, más que nunca, es necesario arrancar esta raíz de temor y alinearse con la verdad. Tú fuiste diseñado para multiplicar, para administrar abundancia, para bendecir a otros desde lo que Dios te ha confiado. Y cuando esa transformación ocurre,
Ya no buscas sobrevivir, comienzas a edificar. Ya no temes perder, te enfocas en sembrar. Porque has entendido que la escasez no es parte del reino, y que tu mente ya no será más su territorio. José no fue un simple soñador, fue un estratega del reino, un hombre con discernimiento celestial, llamado a transformar la escasez en abundancia por medio de una visión sobrenatural. Su historia no es solo un relato de superación personal, es un manual profético de cómo Dios levanta a sus hijos en medio de la crisis para gobernar, administrar y multiplicar. Fue vendido, traicionado, olvidado. Pero nada de eso detuvo el propósito. Porque cuando hay un llamado de Dios sobre tu vida, ni los pozos ni las prisiones pueden cancelar lo que el cielo ha decretado. José pasó por temporadas oscuras no porque Dios lo hubiera abandonado, sino porque estaba siendo formado en la administración, en la integridad y en la obediencia silenciosa. Cada prueba fue un entrenamiento. Cada lágrima fue un ladrillo en la construcción del carácter que necesitaría para gobernar. Y cuando la crisis llegó a Egipto, José no solo tenía un sueño, tenía la sabiduría para interpretarlo y la estrategia para enfrentarlo. Mientras otros veían una amenaza, él vio una oportunidad divina. No se dejó gobernar por el miedo, sino que activó principios del reino, planificación, almacenamiento, administración sabia. No actuó por reacción, sino por revelación. Porque los que oyen la voz de Dios no improvisan, ejecutan lo que el cielo ya preparó. La escasez que paralizó a naciones enteras fue la plataforma donde José fue exaltado. Porque Dios no busca solamente personas que oren por provisión, sino hijos que estén preparados para manejarla. José entendió que los tiempos buenos no eran para el derroche, sino para la siembra estratégica. Y cuando llegó el hambre, Egipto no solo sobrevivió, prosperó. Porque había un hijo del reino en el lugar correcto, con la estrategia correcta. Hoy, muchos oran por abundancia, pero no han sido procesados como José. Quieren el palacio, pero huyen del pozo. Anhelan gobernar, pero no soportan ser formados. José no fue exaltado porque lo pidió, fue exaltado porque estuvo listo. Y en cada crisis, Dios sigue buscando corazones como el suyo, corazones íntegros, obedientes, llenos de visión y sin resentimiento. José también nos revela algo más profundo. La bendición que recibes no es solo para ti. Él no solo salvó a Egipto, salvó a su familia, a su nación, y fue instrumento para preservar la promesa mesiánica. Tu prosperidad tiene un propósito mayor que tu comodidad. La estrategia divina no busca solo multiplicarte a ti, busca usarte para alimentar multitudes cuando llegue la necesidad. Dios sigue levantando a los José de esta generación, personas con sabiduría sobrenatural para prosperar en medio del caos, para administrar con excelencia, y para demostrar que la provisión del reino no depende del clima ni de la economía, sino del propósito eterno. Porque cuando el mundo entra en crisis, el cielo activa su plan, y ese plan puede tener tu nombre escrito. Entre las páginas del libro de Deuteronomio se encuentra uno de los códigos más poderosos y olvidados sobre la abundancia, un pacto eterno de bendición pronunciado por la boca de Dios mismo. No fue dirigido a un individuo aislado, sino a un pueblo entero que estaba a punto de cruzar hacia la tierra prometida. Estas bendiciones no son simples frases bonitas. Son decretos espirituales, principios activables, llaves que abren las puertas del favor divino. Pero con el paso del tiempo, este código fue ignorado, distorsionado o simplemente enterrado bajo la rutina religiosa. El capítulo 28 de Deuteronomio es una declaración rotunda del deseo de Dios de bendecir a su pueblo en todas las áreas, en la ciudad y en el campo, en los negocios y en la familia, en la entrada y en la salida. Es una promesa integral de cobertura, provisión, dirección y victoria. Pero hay una condición: si escuchas atentamente la voz de Yahvé tu Dios, y obedeces. Allí está el punto de activación, la obediencia, no como un acto religioso, sino como una manifestación de amor, confianza y honra. Este código perdido no está limitado por el tiempo ni por la geografía. No fue anulado, no caducó.
Simplemente ha sido ignorado por generaciones que prefirieron el ruido del mundo antes que la voz de su Creador. Pero para quienes lo redescubren, se convierte en una fuente inagotable de provisión y propósito. Porque Dios no bendice caprichos, bendice propósitos alineados con su voluntad. Las bendiciones deuteronómicas no prometen una vida sin luchas, pero sí aseguran una victoria constante. Prometen que serás cabeza y no cola, que prestarás y no pedirás prestado, que el trabajo de tus manos será multiplicado, y que tus enemigos huirán en 7 direcciones. No por tu fuerza, sino porque el sello del favor divino reposará sobre ti. Este código también revela que la verdadera riqueza no es solo económica, es relacional, espiritual, territorial. Dios quiere establecer su reino a través de tu obediencia y usar tu prosperidad como testimonio vivo de que Él cumple lo que promete. Cuando caminas en ese pacto, no vives reaccionando al sistema del mundo, vives activando los principios del reino. Hoy, el llamado no es solo a conocer estas bendiciones, sino a vivir de acuerdo con ellas. Porque lo que Dios declaró sigue vigente, y el que escuche su voz, guarde sus caminos y camine en su temor, no solo verá provisión, verá puertas abiertas, cosechas abundantes, protección sobrenatural y una vida que refleja el cielo en la tierra. El código no está perdido, solo espera ser activado por corazones que digan: aquí estoy, Señor. Háblame, y yo obedeceré. La verdadera abundancia no está en un banco, ni en un negocio, ni en una estrategia financiera. La verdadera abundancia tiene un nombre, y ese nombre es Jesús. Él no vino solamente a perdonar nuestros pecados y darnos salvación eterna. Vino también a revelarnos al Padre como proveedor perfecto, a mostrarnos que el reino de Dios no es escasez, sino plenitud, multiplicación y vida en abundancia. Jesús caminó por la tierra con una economía que desafiaba toda lógica humana. No tenía cuentas bancarias, pero nunca le faltó nada. No poseía tierras, pero alimentó multitudes. No fundó empresas, pero multiplicó recursos. No acumuló riquezas, pero vivía en completa provisión. ¿Por qué? Porque Él era y es la fuente. No dependía del sistema, lo dominaba. No necesitaba seguridad financiera, porque su seguridad estaba en la voluntad del Padre. Cuando faltó vino en la boda, lo multiplicó. Cuando faltó pan, lo multiplicó. Cuando no había monedas para pagar impuestos, sacó una del pez. Jesús demostró que cuando el cielo está contigo, la tierra no puede limitarte. Que cuando estás conectado con la fuente, nunca más dependes del recurso. Él no enseñó solo con palabras, enseñó con hechos. Y cada milagro de provisión fue una declaración: yo soy suficiente para ti. Pero esta abundancia no es solo para admirar, es para vivirla. Él mismo dijo: yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. No una vida apenas sobreviviente, sino una vida llena, completa, con propósito, paz, provisión y gozo. La abundancia de Jesús va más allá de lo material. Es una abundancia que invade el alma, sana las heridas, restaura la dignidad y da sentido al caminar. Y aún así, su acto más abundante fue su entrega. Porque la abundancia del reino nace del dar. Jesús se dio por completo. Se vació para llenarnos. Se hizo pobre para enriquecernos. Se despojó para que recibiéramos todo. Y esa cruz no fue un símbolo de derrota, sino de transferencia. Allí, toda la riqueza del cielo fue puesta a disposición de quienes creen. Hoy, muchos buscan estrategias, atajos y fórmulas para alcanzar prosperidad sin darse cuenta de que están ignorando a la fuente misma. Jesús no es una opción más en la búsqueda de abundancia. Es el origen, el camino y el destino. Es el manantial que nunca se agota, la vid que da fruto en toda estación, el pan que sacia para siempre, el agua que quita toda sed. Con Jesús, la escasez ya no tiene poder. Con Jesús, la provisión se vuelve sobrenatural. Con Jesús, cada área de tu vida puede florecer. No porque lo merezcas, sino porque Él ya pagó el precio. Él no solo abre puertas,
Él es la puerta, y cuando entras por Él, entras a una vida donde lo imposible es normal, donde lo limitado se transforma, y donde la abundancia no se busca, se manifiesta. Porque todo lo que necesitas ya está en Cristo. Y cuando Él es tu fuente, la escasez se rinde y el reino comienza a florecer en ti. Si este mensaje despertó algo en tu espíritu, no te lo guardes. Suscríbete ahora mismo al canal para seguir recibiendo enseñanzas que no solo informan, sino que transforman. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna revelación más del reino. Déjame tu comentario aquí abajo. Quiero saber qué parte del video tocó más tu corazón. Y si conoces a alguien que está viviendo en escasez, en crisis o en desesperanza financiera, comparte este video con esa persona hoy. Puede ser justo la respuesta que estuvo orando durante años. No estás aquí por casualidad. Estás siendo parte de un mover, un despertar, una restauración. Suscríbete, comenta y comparte. Porque cuando compartes la verdad, activas milagros.